Continuamos en el Gílico y esta semana se destacó por el efecto Trump. ¿Cómo afecta los aranceles a la Argentina? También vamos a hablar de por qué subió el dólar y cómo seguirá la economía. Para ello estamos en línea con Miguel Ponce, economista muy reconocido. Hola Miguel, Ivana Viale y Alexis Selener te saludan. ¿Cómo estás? Qué alegría estar con ustedes. Muchas gracias. Estamos terminando una semana negra. Sí. Yo diría que todos los indicadores en rojo, todas las bolsas a nivel mundial cayendo el petróleo, cayendo el precio de nuestras commodities, agravándose una situación que de alguna manera podríamos decir que con el discurso de Trump ahí en los jardines, ¿no es cierto?, de la Casa Blanca, se ha decretado ya ahora formalmente una guerra comercial de características inéditas que nos lleva a una depresión global, cuyos efectos ya a esta altura nadie duda van a ser mayores aún de lo que fue la pandemia, y el debate es inclusive si no va a superar lo que fue la depresión del año 30. Tremendo el dato que estás dando. Tremendo dato, pero que además aparece ratificado. A mí se me ocurrió decir, un siglo después volvemos a tropezar con la misma piedra, pero hubo alguien más importante que yo, Paul Krugman, que publica en Wall Street Journal un gráfico impresionante donde él pone todo el índice de arancelario y de proteccionismo que había en Estados Unidos, año por año, desde el 29 hasta la fecha, y viene, obviamente, en aquellos años estaba elevado, luego entra a caer, el libre comercio avanza, triunfante, etcétera, hasta nuestros días, y hace a dónde vuelve el arancel a partir de aplicarlo de Trump. Exactamente al mismo nivel que el año 29 y el año 30. Es una cosa tremenda. Si uno lo quiere armar en términos de destino, y yo creo que no te sale así. Claro. Por eso es que está viendo ya como un reflujo en términos de las reacciones. Yo diría que hay que estar muy atento a dos reacciones. Uno, la reacción externa a los Estados Unidos, es decir, lo que en comercio exterior se denomina las medidas de retailación, que significa la respuesta que dan los que se sienten afectados. Y la respuesta que dan los que se sienten afectados va, te diría, de dos maneras principalmente. China jugó muy fuerte. Exactamente, el día 10 le pone, de abril, le empieza a aplicar el mismo arancel que Estados Unidos le aplica a partir del día 9. O sea, esto está perfectamente planificado. Esa es la primera reacción, yo te diría, la primera reacción es numérica. La segunda reacción es geopolítica. Hablando de China, se unifica para dar una respuesta con Corea del Sur y con Japón, países con los que históricamente ha tenido odios diversos, y sin embargo se logra esto. Pero esto también lo vamos a ver del lado europeo. Los europeos que están por dar su respuesta formalmente después de la reunión ahí de Unión Europea, donde ya han adelantado que va a haber una respuesta contundente, por otro lado, visualizan que el que era su socio estratégico, Estados Unidos, hoy tiene un presidente que aparece como el principal socio estratégico de Putin. Con lo cual, esto obliga a que Europa salga a buscar otras áreas con las cuales tratar de colocar los excedentes de los stocks que anteriormente enviaba a Estados Unidos. Y esto para nosotros podría ser una oportunidad. ¿Por qué? Y bueno, porque el principal escollo que teníamos para la firma del acuerdo Unión Europea-Mercosur era Francia, por el lobby, ¿no es cierto?, agrícola-ganadero que había ahí, y ahora Macron es el tipo más apurado en dar una respuesta con otras regiones geográficas, alineando Europa de otra manera, y por supuesto reclama que la firma del Mercosur sea lo antes posible. Claro, porque vio que el bloqueo de Estados Unidos o los aranceles no le van a servir y busca otros mercados. Así es, absolutamente. Ahora, pero claro, vos viste la locura, locura que se conoció el viernes de la plata que perdió Mark Zuckerberg, Jeff Bezos de Amazon, el propio Elon Musk que está en el gobierno con Tesla,
Porque, bueno, si bien Tesla se fabrica en Estados Unidos, los otros, Apple usa, que es lo que Vietnam y China, todos los chips, todo de afuera para acá, para Estados Unidos, mejor dicho. Perdón, las mayores caídas se hizo han sido perder las tecnológicas. Fortuna de dinero y son propios norteamericanos. Absolutamente, pero por esto vos lo traes en términos de la valorización de las empresas y la pérdida de su capital. Sí. Te cuento que uno de los principales economistas de Bill Clinton hizo una cuenta diciendo que cada familia norteamericana va a tener un impacto de $300,000, un montón. Que es una locura, y esto le da más valor a dos situaciones ocurridas el viernes. Una, se conoció la encuesta de la Universidad de Michigan, donde el 70% de los norteamericanos está en desacuerdo con las políticas anunciadas por Trump por sus efectos, inflación y recesión. Y más importante que eso, te diría en términos políticos, lo que se conoció hace, diríamos, pocas horas en función precisamente de esta encuesta del viernes, que es que el Partido Republicano comienza a dar un debate interno muy fuerte, porque plantea que a partir de esta situación el Congreso norteamericano, como lo dice su propia Constitución, debiera retomar la política comercial, que es una atribución del Congreso y no del Poder Ejecutivo. Sí. ¿Por qué había logrado zafar Trump hasta ahora de ese paso? Por el hecho concreto de que por primera vez la política comercial de los Estados Unidos se había colocado bajo el paraguas de la seguridad nacional. Claro. Al ser un tema de seguridad nacional, él dice, gambeteo al Congreso, Claro, no tengo necesidad. lo maneja él. Sería Ahí como está. los decretos de Milei, ponele. Muy bien, muy buena cuestión. Te lo pude comparar un poquito salvando las distancias. Sí, señor, sí, señor. Por lo tanto, yo diría, hay que estar muy atentos a eso y en lo inmediato darnos cuenta de algo. Así como hablábamos recién de que Europa busca colocar sus saldos que antes ingresaba al mercado americano, China debe tener saldos, stocks, diríamos, pendientes muy elevados, que no me extrañaría coloque a precio de saldo. Es decir, si nosotros en lo que va del año hemos duplicado el ingreso de productos provenientes de China, imaginemos ahora si esos productos encima vienen con niveles de precios inferiores todavía. Sí. Yo creo que para muchos sectores de la industria manufacturera nacional es un tema de mucha preocupación. Obvio. Mucha preocupación, digo, en términos de mano de obra, en términos de cierre de empresas, transformación de galpones industriales en depósitos de productos importados, la cantidad de gente que yo conozco que ha viajado a China antes de esto, imagínate ahora, para tratar de hacer aprovechar tanto el carry trade que existía como la situación de apertura. Bueno, lo que hay que comprender es que mientras Trump anuncia una política y su deseo de sustituir importaciones, acá estamos en el camino inverso de apertura importamos indiscriminada. Todo, claro. Claro, No, y aparte, con una doble Nelson, que además de esto que estamos hablando, hay que agregarle el otro tema, el retraso cambiario, que hace de que nuestras exportaciones aparezcan en dificultades por pérdida de competitividad y en cambio se aliente todo el ingreso de lo importado con mayor facilidad. Sí, ya cerraron dos cadenas muy conocidas de ropa, obviamente. Así es. Y va a seguir, no sé el tema de los neumáticos, cómo va a continuar eso, pero puede pasar, porque... Sin discusión. Es así. Sí, ¿Y por qué? ¿Y la suba del dólar de esta semana, crees que es un poco porque se venía esto o es otro motivo? Yo creo que hay una volatilidad muy grande, primero a nivel global y segundo acá. Hasta este momento el central había estado sin participar o sin intervenir en los futuros. Solo intervenía en los financieros, que son los que más se ven, pero en los futuros no estaba interviniendo.
Ahora, esta semana, eso se corrigió a partir del miércoles y se logró de alguna manera neutralizarlo de los futuros con el anuncio que había hecho el presidente y el propio fondo de que estábamos cerca de un acuerdo. Sí. Yo creo que hay que mirar con mucha atención qué pasa ahora con el acuerdo, porque después de de los anuncios de Trump, de esta nueva etapa que atraviesa la economía global, es muy posible que los países europeos digan, particularmente los que tienen asiento ahí, ¿no es cierto?, Alemania, España, digan explícitamente, a ver, nosotros hasta ahora hemos seguido casi automáticamente la voluntad de Estados Unidos en el fondo, pero ahora que estamos con esta situación, ¿es correcto que siga? Claro. Y no te utilicen, por ejemplo, como excusa decir, a ver, en una situación de guerra comercial, donde se va camino a una depresión global de características inusitadas e inéditas, ¿no sería correcto que el Fondo Monetario cumpliera su rol y su misión, que es ayudar a los países más débiles y más pobres, que seguramente van a ser los que más sufran, que son los africanos, por ejemplo, en lugar de darle a Argentina 20 o 20 millones de dólares? Sí, igual nos van a dar en partecitas, ¿no?, que habían dicho, además, no todas juntas. O sea, si ellos buscaban con eso levantar el cepo, por ejemplo, que es lo que necesitamos, no creo que lo logren, no les alcanza. Estoy totalmente de acuerdo con vos, pero además ha aparecido en las últimas horas de la semana una condición nueva explicitada por Claver Carone. Claver Carone hace una reunión para 30 o 35 periodistas de primer nivel ahí en Miami, en la universidad, donde acepta hablar de todo después de las medidas del presidente Trump anunciadas. Entre ellas, un argentino está presente ahí, un chico Fidanza, Andrés Fidanza, un chico muy joven que está ahí, lo ubicás. Bueno, le hace una pregunta explícita sobre este tema, y yo te diría que a mí me sorprendió, porque hasta ahora nosotros veníamos hablando de las condiciones, bueno, las bandas, bueno, terminar el Clouding Peg, bueno, terminar con el blend, y nadie hablaba de lo que Claver Carone pone como principal. Dice, bueno, sí, nosotros queremos, Estados Unidos tiene interés que le vaya bien al presidente Milei, y estamos dispuestos a apoyar en el fondo, pero no... Pero el swap, tienen que terminar con el swap. No queremos más la dependencia argentina de China. Es tremendo. Eso implica... Y ahí tenemos un montón de guita, 5.000 millones, creo, o 18.000. Me quedé recorto, 18.000. 5.000 es la renovación. El último. 18.000, el último tramo fue 5.000. 18.000, si vos tenés que salir de eso, es prácticamente estamos todo lo que en recontra negativo, Total. Ayer había 25, cerraba en 25.000, y de los cuales 18 son del swap. Claro, es verdad. Qué bárbaro. Y la última, Miguel, excelente todo, ¿eh? Y la última que te pregunto es, el gobierno va a tener que devaluar a toda, o lo puede evitar a toda costa. Ellos no quieren devaluar porque tienen déficit fiscal, no tienen déficit fiscal, y dicen que con este modelo van a ir bien y no quieren inflación. Pero bueno, todo indica como que devaluar es un acto político, según ellos, la casta, pero no sé el camino. ¿Cómo lo ves? A ver, si uno tiene en cuenta que es un año electoral, claramente la campaña de ellos del gobierno se basaba en dos ejes centrales en lo económico. Uno, el hecho de acomodar, y sin analizar la virtuosidad con que fue obtenido, la gente cree que la inflación está bajo control. Primer asunto. El segundo asunto es que en un país donde la sensibilidad, fíjate vos, me preguntabas recién, ante las variaciones del dólar, ¿no es cierto?, el precio del dólar es tan importante, un país muy sensible al valor del dólar, bueno, haberlo mantenido tranquilos era uno de los elementos centrales. Ambos dos están en peligro si hay devaluación. El problema es que la economía real te exige devaluación. ¿Por qué? Porque con este retraso cambiario vos vas derecho a no solo perder el superávit fiscal, el superávit comercial que tuviste el año pasado de 19.000 millones de dólares, sino que vas camino al déficit fiscal, es decir, al déficit comercial, es decir, que necesites más dólares de importaciones, se te vayan más dólares por importaciones y por servicios, como ocurrió con el tema turístico, que ahora.
y tenés encima menor ingreso de dólares por el hecho concreto de que tus exportaciones se ven afectadas por pérdida de competitividad. Claro, Esta es la situación. No, y también lo que el campo no liquida, porque también si hay incertidumbre, que el dólar, bueno, entonces no te doy la guita, pero eso fue no solo este gobierno, sino del todos, ¿no? La mayoría. Absolutamente, es así. Esa es nuestra historia. Sí, señor. Es así. Gracias, Miguel. Fuertísimo abrazo. Muchas gracias por la nota, un abrazo grande. Pasaba Miguel Ponce, economista, explicando sobre el efecto de Trump y lo que se viene para el futuro. La verdad que todos los aranceles que anunció afecta a todo el globo terráqueo. La cantidad de plata que perdieron los países, el propio Estados Unidos, los empresarios más importantes de Estados Unidos, la plata que perdieron fue increíble. Cómo va a afectar a Japón, Vietnam, que son los que producen la mayoría, es la mano de obra que produce para Estados Unidos y para el resto del mundo. ¿Cómo va a afectar? Bueno, a la Argentina obviamente también. Yo creo que el viaje de Milei el viernes fue para aplacar un poco los aranceles a algunos productos, porque también nos va a afectar un montón. Bueno, no te muevas, aquí seguí enganchado en AM990, que ya seguimos con muchos más temas.